Amados, buenas tardes. ¿Qué les puedo decir? Me da tanto gusto, me gozo con ustedes de que hayan decidido estar aquí en la presencia de nuestro Dios. Porque, ¿sabes? Aquel hombre llamado Pablo decía que el evangelio que nosotros estudiamos es poder de Dios para salvación. ¿Por qué la salvación? Te decía hace un momento, fuimos echados de la presencia del Señor. Estábamos muertos para Dios, pero Él vino a darnos vida por su muerte, por su resurrección, vino a darnos vida. Entonces hoy tenemos que tener esa relación con Él, porque nosotros debemos vivir por la eternidad en su presencia. Pero tenemos que entender una cosa, que tú y yo debemos ser de verdad hijos de Dios. Y vamos a entender quién es un hijo de Dios. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? A ver, levántala. Oh, gloria a Dios. Pero se me olvida, le doy la bienvenida. Gracias a los que nos verán a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Yo creo que también tú ya estás preparado con tu Biblia en la mano, y si no, ahí también va a aparecer la palabra en la pantalla. Para aquel que no arrima su Biblia, recuerda, Dios le dijo a Moisés, el gran yo soy, lleva aquel palo que traía en la mano, porque con él harás las maravillas. Y nosotros recordamos qué maravillas hizo, ¿te acuerdas? Entonces no era aquel pedazo de madera, era la presencia del Señor a través de Moisés. Y yo creo que a través de ti también el Señor está. Hoy vamos a estudiar un pasaje hermoso, al cual yo he titulado en este pasaje, soy hijo, soy hija de Dios. Para esto te animo a que busquemos el pasaje de la carta primera de Juan, en el capítulo 3, los versos 10 y 11, por favor. Carta primera de Juan, capítulo 3, versos 10 y 11. Y le vamos a dar lectura. Para eso, un momentito más nos ponemos de pie. Dios dijo que su nombre y su palabra es por sobre todas las cosas. Dice así en la carta primera de Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Wow. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Te ruego, por favor, para que entiendas a quién le está hablando, que le des vuelta, que encuentres el pasaje de Juan, capítulo 13, versos 33 y 34, para que puedas entender a quién le está hablando. Cuando dice, se manifiestan en esto los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es que no es de Dios, porque el mensaje es este que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El verso 33 del Juan 13 dice, hijitos, ¿quiénes somos? ¿A quienes les está hablando Jesús? No le está hablando al de la calle, te está hablando a ti. Te está diciendo, hijo, hijito, te está diciendo. Y me brinco al 34. Un mandato nuevo te doy. ¿Me estás escuchando? Lo que está diciendo Jesús, hijo mío,
un mandato nuevo te doy, que ames a tu hermano, que se amen unos a otros, como yo les he amado, que también les ames, que se amen unos a otros. Vamos a orar. Señor, qué difícil nos pones, qué difícil mandato para poder cumplirlo. Si a ti mismo te despreciamos, si a ti mismo te llevamos a la cruz, Señor, y estoy seguro que si estuvieras aquí otra vez te volveríamos a llevar a la cruz. Qué difícil es cumplir con esta responsabilidad que nos das. Señor, cuando alguien me hace algo, la carne, la sangre me arde, Señor. ¿Cómo entonces yo poder perdonar, Señor, cuando me hacen daño? Solo es tu amor en mí, Señor, en mis hermanos, cuando lo podamos hacer, porque aun cuando estabas tú clavado en aquella cruz, levantaste tu rostro y pediste al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es verdad, Señor. Ayúdanos a que siempre podamos ponernos a cuentas contigo, porque el legado que nos dejaste a través de la oración del Padre Nuestro dice en una de sus partes: si perdonas, yo te perdono, pero si te resistes a perdonar, yo no te perdonaré. Señor, permite que de mis labios pueda salir esta palabra limpia, porque sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí. Que quites toda iniquidad de mi boca. Déjame ser un siervo que hable a mis hermanos y que hoy toques a la puerta de sus corazones, Señor. Que te permitan entrar para que esta palabra quede sembrada, para que sus corazones sean un santuario donde tú puedas habitar, transformen sus vidas, Dios. Solo tú lo puedes hacer. Escribe tu ley en la mente de mis hermanos y tu palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Siéntate, hermano, un momento. Te pregunto, y pregúntate a ti mismo, a ti misma: ¿de verdad amas a Dios? ¿De verdad el amor es tu característica principal? ¿De verdad amas al hermano? ¿O eres como los fariseos, que tu boca habla una cosa y tu corazón es otro muy diferente? ¿Qué piensas? El mandato es muy claro de parte de Jesús. Hijo mío, un mandamiento te doy: ama, pero como yo amo. Que a pesar de que te ofendan, que a pesar de que te hagan cosas, tú tienes que seguir amando y bendiciendo a la persona. Porque está escrito: o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Si tú verdaderamente amas, entonces estás demostrando que amas antes que a nadie a Dios. Dice en la palabra de Dios, la carta primera de Juan, yo te animo que abras la Biblia, en el capítulo 4, los versos 7 y 8. El que no traiga, ahí va a aparecer en la pantalla, pero abre la Biblia para que tú te acostumbres y sepas dónde se encuentran los pasajes. Dice el apóstol Juan, y yo creo que usado por el Espíritu de Dios de manera grandiosa y maravillosa. Dice el apóstol Juan, primera de Juan
capítulo 4, versos 7 y 8. Porque el amor es de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Porque el amor es de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, herederos y coherederos en Cristo. Entonces debemos heredar esa característica, el amor. El amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama es que no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo ves? Y sigue diciendo más adelantito en esta misma carta primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Porque si digo yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Me estoy poniendo como yo. Dice la Escritura, el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede atreverse a decir que ama a Dios a quien ni siquiera ha visto? Porque tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Quién es tu hermano? Tenemos hermanos de sangre, pero nosotros somos hijos de Dios, familia en Cristo. Todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Debemos ser hijos de Dios. Y tú tienes que entenderlo. Porque si tú tienes algo contra alguien, se me viene a la mente. Dice la Escritura, Mateo 5, parece que es 23 y 24. Si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces regresa y ofrece tu ofrenda en el altar. Wow, ¿cómo ves? ¿Te está redarguyendo esta palabra? ¿Te estás acordando de que algo hay en tu corazón que no debe estar? Hoy es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Hoy es tiempo de que salgas de este lugar diferente. No puedes seguir igual. Tenemos que entender, solo hay dos clases de hijos. O somos hijos de Dios, o se es hijo del otro. Ya no me incluyo, porque no quiero incluirme. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Somos hijos de Dios que vamos a vivir por la eternidad en su presencia. Yo quiero decirte una cosa. Es imposible que amemos a Dios si no amamos a un hermano. Si tú guardas rencor hacia alguien, es que no lo amas. No, es que no le tengo rencor, pero me desagrada. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos que entenderlo. Es imposible amar a Dios si no amo al hermano. La prueba de que yo amo a Dios, de que tú amas a Dios, es cuando amamos a los hermanos. ¿Sí me estás escuchando? Si tú amas a tu hermano es porque amas a Dios. Tú amas a Dios porque amas a tu hermano. Cuando tenemos y mantenemos un sentimiento en nosotros, óyelo, es una señal. Es decir, cuando mantenemos ese sentimiento en nosotros en contra de alguien, es una señal de que no amamos a Dios. Una clara señal de que no amo a Dios, de que no amas a Dios. Y tú tienes algo contra alguien, llámale como quieras llamarle. Disgusto, desagrado,
resentimiento, como tú quieras llamarle. Si tienes algo contra alguien, es que no amas a Dios. El amor revela nuestra verdadera naturaleza, óyelo. Porque el amor demuestra si soy hijo de Dios. Cristo no hizo acepción de personas, ¿o sí? Aún cenó la última cena con aquel traidor que lo iba a entregar. Aún estuvo ahí con él. Entonces, si nosotros amamos a Dios, seguiremos los pasos de Jesús. ¿Quién es el que no ama a Dios? Aquella persona que maltrata, que abusa, que ignora, que persigue, que se aprovecha de un hermano, ese no lo ama a Dios. Esa persona no ama a Dios. Yo creo que está claro. Dios es santo, puro y justo. No hace acepción de personas. Entonces, aquella persona que no vive igual que Jesús una vida pura, santa y justa, su naturaleza no es de Dios, porque su vida se opone a lo que Dios es y representa. Lo que hace no es de Dios, su naturaleza no es de Dios. ¿De quién es la naturaleza no santa, impura, injusta? ¿De quién es la naturaleza que no es la del amor? Si en este pasaje acabamos de ver en el verso 7 del capítulo 4 de Primera de Juan, que dice al final, porque Dios es amor. ¿De quién es la naturaleza que no es del amor? Desde luego no es la naturaleza de Dios. ¿De quién es su naturaleza? La naturaleza del diablo. Y acabamos de ver que o bien se es hijo de Dios o bien se es hijo del diablo. No hay medias tintas. Tenemos que entenderlo. Y nuestra vida revela claramente quiénes somos. Si tu corazón tiene algo en contra de alguien, Jesús lo dijo, reconcíliate para poder yo perdonarte también. Porque si no lo haces, yo no te perdono. ¿Tú crees que podemos engañarle a Jesús? Si Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Así que aquella persona, si nosotros vivimos de una manera justa, porque amamos a nuestros hermanos, porque acabamos de ver que el mandato que nos dio Jesús es claro. Ama como yo amo. ¿A quién? Al hermano. Tenemos que hacerlo. Tenemos que amar. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, nuestra naturaleza es de Dios, por lo tanto somos hijos de Dios. Pero aquella persona injusta que no ama al hermano y que lo maltrata, que abusa, que lo rechaza, que lo ignora y que se aprovecha, su naturaleza no es de Dios, su naturaleza es del diablo. Porque Cristo es amor y si nosotros heredamos esa naturaleza del amor de Dios, debemos amar a pesar de aquellas cosas que nos hagan y debemos orar por esa persona y decir Señor, permite que Él se encuentre también a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Jesús lo hizo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Te decía, todo está bien claro, no hay medias tintas. La naturaleza de Dios no es la de la injusticia y el odio. Nosotros no podemos odiar a nadie. Estamos hechos para bendecir. Dios es justo y todo amor. Entonces nosotros debemos vivir como Dios quiere, en santidad, en pureza, en justicia, amándonos los unos
a los otros. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Yo creo que sí notamos, tú eres estudioso, somos estudiosos de la palabra de Dios. Y yo creo que sí notaste en este pasaje del verso 10 que el apóstol Juan define la justicia como amor. ¿Sí te fijaste en ese detalle? Mira, el verso 10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo que está diciendo ahí es que todos los que hacen justicia es que en ellos hay amor. Lo hacen por amor. El que no hace justicia es porque no tiene amor. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí en este pasaje. Entonces nosotros debe haber amor porque somos hijos de Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, que hoy nos está diciendo qué es lo que quiere. Tú no puedes odiar a nadie, no debes odiar a nadie, porque si no, ya sabes a qué nos estamos arriesgando cuando estamos odiando. No, es que no es odio, es resentimiento, no, es disgusto, no, es desagrado, no, entonces ¿qué es? Si tienes algo contra alguien, algo debe de ser, un sentimiento que guardas. Disfrázalo como quieras. Finalmente hay algo ahí que estorba en tu relación con Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Y creo que lo podemos ver muy claro en el verso 12. La justicia es amor, pero la injusticia es falta de amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mira, el verso 12 dice lo siguiente: no como Caín, que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín no amaba a su hermano, lo asesinó. Realizó un hecho injusto. Injusticia, dijimos, es falta de amor. Caín no amaba a su hermano, por eso lo mató. El asesinato es el máximo acto de odio, porque hay ausencia de amor. No se ama a la persona. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús con respecto a enojarnos? En Mateo 5, 21 y 22, si te recuerdas. Ahí citó el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Dice Jesús ahí en este pasaje, se dijo a los antiguos, no matarás, y que el que mata es culpable de juicio. Pero hoy te digo, dice el Señor, si te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. ¡Wow! Señor, qué difícil nos pones las cosas. Tenemos prohibido, por lo que nos está diciendo Jesús, enojarnos con nuestros hermanos, enojarnos unos con otros. Está prohibido para nosotros, porque nos hacemos como Caín, asesinos. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que es del agrado de nuestro Dios que tú estés enojado con alguien? Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que ponernos a cuentas. El mismo apóstol Juan lo dijo: confiesa tu maldad, ve a la presencia, cierra la puerta. Señor, aquí estoy, tú lo sabes todo, quiero ponerme a cuentas contigo, ser lavado con tu sangre, porque Él es fiel y justo para perdonar. Tenemos que hacerlo. Y Él es bueno, Él es fiel, y Él nos sigue amando a pesar de nuestra rebeldía. Porque te acuerdas que por ahí Isaías 53:4 me parece que dice que Él fue herido por nuestra rebeldía.
que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestra maldad, y que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, porque Él llevó nuestros pecados. Tenemos que entenderlo. Somos una hermosa familia en Cristo, que debemos amarnos, que debemos procurar el bien entre nosotros, que debemos ayudarnos en cuanto nos sea posible, que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de Dios. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Caín fue el primer asesino de la historia de la humanidad. Yo creo que en eso coincidimos todos. Y como adorador de Dios también le ofreció un sacrificio a Dios. ¿Si estás de acuerdo? Pero a diferencia de su hermano, le ofreció un sacrificio no aceptable. ¿Por qué? Porque Caín le ofreció, dice el escritor de Hebreos 11:4, le ofreció un sacrificio excelencia, más que excelente, dice, más le agrega, más que excelente. Entonces el sacrificio de Caín no fue aceptable a los ojos de Dios. Abel le ofreció a Dios un sacrificio animal, escogido, el mejor. Estaba dentro del mandato divino, cumpliendo en obediencia a nuestro Dios lo que Él quería que le llevaran. No así Abel, que hizo caso omiso al requerimiento divino, le llevó como ofrenda del fruto de la tierra. ¿Por qué no lo aceptó? Primero porque no la escogió, porque a lo mejor se le hizo tan, esto es lo que merece, esto le voy a llevar. Pero recuerda una cosa, el fruto de la tierra había sido maldecido. ¿Te acuerdas que por la desobediencia dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa? Por eso hoy tenemos que trabajar. Después de que en el huerto íbamos a comer de los mejores manjares, hoy tenemos que buscar el sustento con el sudor de nuestra frente. Esa es la razón. Pero Caín le llevó a Dios algo que él no aceptó. Lejos de ser Caín un verdadero adorador, su desobediencia, así como el hecho de que mató a su hermano, ¿sabes qué reveló? Que Caín era del maligno, lo estaba diciendo el apóstol Juan. Caín era del maligno. ¿Y qué significa ser del maligno? Que él era y pertenecía al reino de las tinieblas, un hijo del diablo. Así de sencillo. Por eso te digo, igual que Caín, todos los que odiemos la justicia, muy claro lo declara Jesús, Juan 8:44. Muy claro lo declara Jesús. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quien odie la justicia, y la justicia es amor, dice Jesús, declarándolo en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque en él no hay verdad. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, hermano? Justicia es amor, injusticia es falta de amor. El verso 14 de esta carta primera de Juan, en el capítulo 3, dice el apóstol hablando: sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida por nuestro amor, porque amamos a Dios, porque amamos a nuestros hermanos. Estábamos lejos de la presencia del Señor, pero ahora Él, reconciliándonos, nos ha traído a su luz, nos ha vuelto a la vida. Por lo tanto, sigue diciendo, nuestro comportamiento es justo porque amamos a nuestros hermanos, porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí escuchaste?
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y la muerte a la que se refiere aquí el apóstol Juan es muerte espiritual. Y habla de aquella persona que vive, pero que está muerta. Hablo de esa persona que vive en este mundo, pero que está muerto para Cristo, para Dios. A eso es a lo que se refiere. Pero si tú amas es porque tienes vida, porque Cristo te ha venido a dar vida. Por eso dice en Juan 6:53 Jesús: de cierto, te digo. Juan 6:53. De cierto, te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida. No hay vida en vosotros, dice Jesús. Tenemos que tener esa relación con Él, porque solamente Él nos da vida, porque solamente Él nos da la satisfacción de nuestras necesidades. Solamente Él. Y lo acabamos de ver ahorita que se oró por los diezmos. No digas, es que mi brazo fuerte hizo todas las cosas. Y empecé a tener. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, demos gracias a Dios por eso. Porque Él te da todo, Él te da todo, Él nos da todo. Él quiere darnos y su amor lo demostró. Su amor lo demostró. Se dio por entero a sí mismo por nosotros. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Sigue diciendo el apóstol Juan en su primera carta, 3:15. Sabemos que la justicia es amor, pero la injusticia es falta de amor. Todo aquel que aborrece a su hermano, escúchame, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tú sabes que hay dos lugares solamente, o cielo o infierno. Se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Los hijos de Dios al cielo, los hijos del diablo al infierno. Ahí está, muy claro. No hay medias tintas. No hay medias tintas. El amor no es un acto injusto. No es odio. No es asesinato. El amor no odia. ¿Cuántos de nosotros pensamos o creemos que somos aceptados por Dios? Óyeme, ¿cuántos creemos que somos aceptados por Dios y que Dios no nos rechaza? ¿Sí me estás escuchando? Y sin embargo, en tu corazón hay sentimientos negativos de todo tipo en contra de alguien, en contra de los demás. Albergamos en nuestro interior, en nuestro corazón, sentimientos de disgusto, de enojo, de resentimiento, de envidia, de celos, de desagrado, de amargura, de rencor, de odio, de falta de perdón, de deseo de venganza, de homicidio, y agrégale los que me hayan faltado. Entiéndelo. Yo creo que sí notamos lo que nos acaba de hablar el apóstol Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Odiar equivale a asesinar. El odio es lo mismo que el asesinato. Es exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 5:21. Se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mata es culpable de juicio. Pues hoy te digo que el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Es culpable de juicio. El enojo
el resentimiento, la rabia, son tan serios a los ojos de Dios como el asesinato, lo estamos viendo. Aquella persona que odia a su hermano tiene el mismo sentimiento y el mismo espíritu que el del asesino. Yo no lo digo, ahí está. Y es verdad. Es verdad. Tiene el espíritu de enojo, de resentimiento y de rabia. El corazón de aquella persona que odia es el mismo corazón del que mata. Y entiéndelo. Dios mira y juzga por el corazón, porque Dios conoce nuestro corazón. Jeremías dice en 17, 9, 10. Búscalo, por favor. Jeremías 17, 9, 10. Búscalo. Vale la pena que lo veas. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira qué dice el verso 10. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ay, Señor, ¿quién se puede esconder de ti? ¿Dónde me puedo esconder de ti? Abajo de la cama, y voy a poner las cobijas que pasen hasta el piso para que no me veas. ¿Dónde me puedo esconder de Él? Si Él lo sabe todo. Platicaba con alguien. Aquí en la tierra habemos más o menos 37, digo, es una estadística que no tengo cierto, pero vamos a imaginar que así sea, 37,000 millones de personas. A todos nos conoce Dios. ¿Sabe cuántos cabellos tenemos cada uno? ¿Dónde me puedo esconder de Él? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y sigue diciendo el apóstol Juan en el verso 16, capítulo 3 de esta primera carta. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por ti y por mí y por todos los que le amamos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿De verdad hay amor en ti? Porque si nosotros amamos a nuestros hermanos, hay amor en nosotros, entonces podremos comprender el amor de Jesús que entregó su vida por nosotros. Mira, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 habla de varias cosas. En el verso 6 dice en la parte final: éramos impíos, y dice, y a su tiempo murió por nosotros. Porque éramos impíos, y a pesar de que éramos impíos, Él quiso morir por nosotros. Y dice el verso 8: siendo pecadores, Jesús quiso morir por ti y por mí. Y el verso 10 dice: a pesar de que éramos sus enemigos, su muerte nos reconcilió con Dios Padre. Ahí está, mira, yo no lo estoy diciendo. Y dice en la parte final: ahora somos salvos por su vida, porque Él entregó su vida en aquel madero del Calvario. Cristo murió por nosotros y llevó sobre sí mismo nuestros pecados, aquel madero de la cruz. Si nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús y vamos a seguir sus pasos, vamos a querer imitarlo. Y si Él perdonó en aquel madero de la cruz, también nosotros vamos a perdonar, porque Él lo sabe. Él lo sabe, lo que hay en ti, lo que hay en mí. Tenemos que perdonar, tenemos que ponernos a cuenta, sea quien sea. ¿Qué importa lo que te haya hecho? Tenemos que perdonar.
Porque si no perdonas, Él no perdona. Y vas a tener noches intranquilas sin poder dormir. Esa es la razón muchas veces de que no puedes dormir. No te deja el demonio de mentiras, de falta de perdón, de lo que sea. No te deja dormirte. Ahí está, ahí, mira, a duro y duro. Tienes que entenderlo. Y si nosotros de verdad amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y amaremos aún aquel que nos ha hecho cosas, que nos ha atacado, que nos ha dañado, que se opone a nosotros, porque Cristo perdonó, también yo debo perdonar. ¿Qué piensas? ¿Eres hijo? ¿Eres hija de Dios? Si eres hijo, hija de Dios, empieza perdonando. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienen que ponerse a cuentas con Dios. Insisto, si te acuerdas que tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda y reconcíliate con ese hermano. Dios está esperando. Dios abrió sus brazos en aquel Calvario, en aquel madero. Dice ese canto de Miguel Casina. Dice, Él me miraba con tanto amor, pero yo merecía estar ahí, pero Él quiso estar ahí por mí, para perdonarme, para perdonarnos, porque su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha vuelto a la vida. Su muerte y su resurrección destruyó el poder de pecado y muerte que había en nuestro enemigo, el diablo. Tú tienes que entenderlo. Si quieres salir diferente de aquí, ponte de pie y empieza a clamar a nuestro Dios. Empieza a pedirle ese perdón que necesita tu alma para que haya paz en ti. No tenemos derecho a odiar, a estar resentidos con nadie, porque tú eres hijo, eres hija de Dios. Perdona, porque Cristo perdonó. Cristo ya te perdonó. Ponte a cuentas y ponte a cuentas con aquel con quien tienes que reconciliarte. Cierra los ojos y empieza a hacerlo. Dile con tu boca: Jesús, tú lo sabes todo. A ti no te puedo engañar. Tú conoces mi corazón y sabes que está sucio, porque hay falta de perdón. Estoy resentido, estoy a disgusto, me desagrada aquella persona y me ha lastimado, pero necesito de ti, de tu gracia. Yo quiero ser el hijo de Dios por el cual moriste en aquella cruz. Perdóname. Yo recibo tu perdón, porque te abro mi corazón, porque tú eres mi Salvador y eres mi Señor, quien murió en la cruz por mis pecados, por mi maldad. Necesito de tu gracia, de tu amor, porque tú eres mi Salvador. Quiero ser un santuario para ti. Ayúdame. Quiero ser diferente. Voy a salir diferente de aquí, porque tú me perdonaste. Yo también perdono, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Señor, yo sé que tú has redarguido el corazón de más de alguno de mis hermanos. Padre, dale la valentía, porque no es cobarde aquel que hace y que se somete a ti, Señor, y que se pone a cuenta, sino todo lo contrario. Dale esa gracia para que él pueda reconciliarse contigo y después con el hermano, porque tú eres fiel. Tú prometiste, Señor, perdonar toda la maldad, Señor, que hay en nosotros cuando nosotros decidimos hacerlo.
Señor, si hoy no lo puede hacer, permite que ellos puedan ir a tu presencia a solas, cerrando la puerta, y puedan platicar contigo y puedan, Señor, tener esa gracia de ser restaurados, de ser vueltos a la vida, Señor. Que tu gracia descienda en cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, toca sus vidas, toca la puerta de su corazón, redarguye, y que puedan ponerse a cuenta, Señor. Perdónales, Padre, porque tú ya recibiste el castigo de nuestra paz. A pesar de que te despreciamos, te abandonamos, te dejamos solos, sufriste nuestros dolores, fuiste herido por nuestras maldades, Señor. Y sin embargo, al morir, tú llevaste todo ese castigo a esa cruz, haciéndonos verdaderos hijos de Dios. Hoy nos ponemos a cuentas, Padre, y como tú perdonaste, yo también les perdono. Y si hay algo en mí que tenga que, Señor, hacerlo, ir a reconciliarme con alguien, muéstrame, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es poder para salvarnos, para lavarnos con tu gracia, Señor. Y sé, Señor, que tú lo has hecho. Toma el corazón de mis hermanos y transfórmalos, cámbialos, porque está escrito que tú haces todas las cosas nuevas. Y sé que de aquí más de alguno saldrá hecho nuevo. Escribe tu ley en sus mentes y tu palabra en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén.